Muy buenas tardes, bienvenidos a este diálogo libre. Esta tarde tenemos invitados especiales porque vamos a hablar sobre los resultados de la cuarta entrega de Encuesta Libre que ha sido publicada hoy a través de la edición impresa de Prensa Libre y de nuestras plataformas digitales. Así que esta tarde nos acompaña el licenciado Cristian Castillo, es analista político del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, UNUSAC, y también la licenciada Stephanie López, analista política del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, INCEP. Les saluda Antonio Barrios Alvarado, jefe de información de Prensa Libre, y pues esta tarde vamos a tener el gusto de dialogar con ellos para ver qué se avisora luego de los resultados que ha emitido y que se han publicado hoy en Encuesta Libre. Tenemos una nota de introducción que han preparado nuestros compañeros de Prensa Libre TV para contexto del tema. El candidato Jimmy Morales del partido FCN Nación cuenta con el 67.9% de votos válidos emitidos en papeleta simulada, frente al 32.1% de la presidenciable Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza. La medición fue realizada por la empresa Prodatos, a pedido de Prensa Libre, entre el 9 y el 14 de octubre recién pasados, en 138 puntos muestrales de todo el país, lo cual es garantía de su representatividad de regiones y grupos socioeconómicos, debido a lo cual tiene un margen de error de 2.8% a 95% de certeza. Los ciudadanos consultados coinciden en reconocer la falta de un programa de gobierno y de experiencia política y gubernamental de Morales, pero aún así muestran preferencia, probablemente porque dicho candidato aprovechó el rechazo hacia la clase política en los sucesivos golpes que la justicia ha asestado a la corrupción. Sandra Torres, según expertos, posiblemente tiene mayor experiencia en administración gubernamental. Sin embargo, sobre ella pesa el estigma de los tradicionales políticos, y eso podría ser una de las mayores desventajas, a pesar de tratar de lograr un mayor acercamiento con los sectores de escasos recursos. La ventaja de 9.8% de Morales sobre Torres en el área rural pone en duda también el peso estratégico de los programas sociales, que se han visto como baluarte de la candidata de la UNE. Bueno, estamos de vuelta, de nuevo gracias a nuestros invitados, tanto la licenciada López como el licenciado Castillo, y vamos a empezar este diálogo. ¿Les sorprende, y por caballerosidad empezamos con la licenciada López, el resultado de la encuesta libre de hoy, que marca un 67.9% de intención de voto en voto válido hacia el candidato Morales y un 32.1% para la candidata Torres? ¿Hay sorpresa para ustedes? La sorpresa se lleva, creo, en dos sentidos. Uno, no es sorpresa por un lado que efectivamente Jimmy Morales esté teniendo la delantera. Eso lo veíamos desde mucho antes que fueran las elecciones, bueno, no desde mucho antes que fueran las elecciones, sino a escasos días de que pudieran llegar a hacerse, precisamente entendido desde el contexto electoral que hemos vivido desde abril pasado. Es decir, hay una crisis política que destapó escándalos de corrupción sumamente fuertes. Hay actores que tienen legitimidad para poder mostrar un posicionamiento hacia esos escándalos de corrupción, y sobre todo se han abierto procesos jurídicos hacia muchos políticos en estos momentos. Entonces eso de alguna manera consolida un discurso que en mi postura yo le hablo de un discurso de Estado enemigo. Es decir, llegamos a un momento donde el discurso, donde hay un Estado que no funciona para la sociedad civil, hay un Estado que no cumple con las demandas y no soluciona las exigencias de muchos de sus ciudadanos, y ante ello la solución que se está dando es rechazarlos y sacarlos de que sean parte de una solución concreta del problema. Y eso se evidencia precisamente en esta encuesta. Donde sí hay sorpresa con estos porcentajes es precisamente en ese abismo de diferencia entre un 32.1% y un 67.9%. Es decir, lo primero que vemos acá, y es algo que se mencionaba en esta introducción que se da, es que en este proceso electoral no podemos hablar de un área urbana y un área rural. Eso, tal como se venía analizando en procesos anteriores, queda en el pasado. Es decir, no podemos decir que en su momento los programas sociales, por ser fuertes en las áreas rurales, por ende el voto del área rural era un voto favorecedor de la UNE. Eso ya no funciona en estos momentos. Hablamos de unas redes sociales que también han hecho que el descontento se generalice en su totalidad. Incluso el voto cruzado, que lo veíamos en primera vuelta, como a final de cuentas no hay un segmento
claro que pueda mostrar quién es el público, el caudal electoral de un candidato y quién es el caudal electoral de otro candidato. A final de cuentas, yo lo que veo es el rechazo a la clase política hecha candidato. El día de hoy ese candidato se llama Jimmy Morales y lo que estamos viendo es precisamente ese divorcio total hacia ese Estado que al día de hoy se antepone a la sociedad civil como un enemigo claro. Cristian, ¿concuerda con Stephanie en el sentido del margen que quizás sería la mayor sorpresa más que las posiciones en las que se encuentran hoy en encuesta libre los candidatos? Pues sí, a mí me sorprende 35 puntos porcentuales, prácticamente un hito en la historia política de este país, por lo menos de la transición a la apertura democrática, sobre todo porque el candidato Morales se empieza a evidenciar como un candidato fuerte a partir de julio, es decir, ha pasado la historia por varios elementos. El primero, la campaña más barata, gana la primera vuelta de elecciones generales 2015, venciendo a una de las campañas más caras de la historia de la nueva apertura democrática, la de Manuel Valdizón. Segundo elemento, rompería completamente los esquemas si gana las elecciones, porque sería el primer presidente con una sola campaña que llega a ser presidente de la República de Guatemala. Y un tercer elemento controversial e histórico, llega al poder sin respaldo de partido político y sin apoyo de un sector poderoso en el país. Entonces, realmente lo que estamos viendo es lo que yo he definido en primera vuelta, una anomalía electoral. Jimmy Morales es una anomalía electoral en primera vuelta, principalmente porque lo que hace es capitalizar el voto útil en contra de Manuel Valdizón. Pero esta encuesta publicada el día de hoy reitera que Jimmy Morales se ha convertido en un fenómeno electoral, es decir, llega a definir la historia con elementos que no esperábamos. Ahora, y bajo el análisis de ambos, esta coyuntura que empezó en abril, el 16 de abril, que a nadie de nosotros se nos olvidará seguramente en el resto de nuestras vidas, y que causa esta crisis política, llega Jimmy llega para Jimmy en el mejor momento posible, o es que en realidad estamos hablando de que pudieron haber visto la oportunidad de esta crisis y arrancar con una campaña más seria, más estructurada. ¿Cómo lo observan ustedes? Cristian. Bueno, yo vería en primer lugar que para Jimmy Morales, si triunfa, las condiciones para terminar su periodo de gobierno van a ser muy complejas. Entonces seguirá siendo un fenómeno en la historia política de este país, el primer presidente con una sola campaña que no termina su periodo de gobierno. Sin embargo, me parece que las condiciones, no solamente por la vía de las finanzas públicas, sino de la gobernabilidad del país, y lo que el mismo candidato refiere, que si en 2 años la población le pide la renuncia, él está dispuesto a renunciar, eso sienta bases para que obviamente el ejercicio de su periodo constitucional de gobierno, de ganar las elecciones, va a ser muy complicado. Tenemos que tener claro que no le va a llevar menos de 6 u 8 meses entender cómo funciona el Estado guatemalteco. A él se le ve operando en un área muy aspiracional. Él en sus discursos y en los debates siempre refiere: vamos a contratar a los buenos, esperamos que los buenos lleguen al poder. Sin embargo, creo que ha perdido de vista que hay una estructura burocrática de más de 300,000 empleados públicos, muchos de ellos en 011 y en 022, que van a generar una resistencia pasiva. El mismo Otto Pérez Molina lanza el debate de la reforma constitucional precisamente buscando reestructurar la unidad de mando en el Estado guatemalteco. Entonces me parece que hay muchas condiciones adversas para un eventual gobierno de Jimmy Morales, aunque ya ha hecho historia en la apertura democrática de este país. A esto yo también le agregaría el hecho de que de alguna manera no es un partido político que prevé una crisis política y se ajusta al momento, sino es al revés. Es decir, al final de cuentas, lo que posiciona a Jimmy Morales y a su partido político es precisamente la coyuntura. Hay datos inexplicables que en primera vuelta de pronto fueron una sorpresa para muchos analistas, el saber que en términos de presencia territorial, por ejemplo, de 338 municipios, FCN únicamente tenía presencia aproximadamente en 54. Y no ganó ni una alcaldía. Cuando líder, sí. Por otro lado, también vemos el tema del Congreso, es decir, ahorita FCN está contando con 11 congresistas
en el legislativo, cuando sabemos que por patrón, si no estoy mal, desde 1996, si no estoy mal, porque Serrano Elías es el otro candidato que rompe con esa lógica, y es precisamente que el partido que de pronto va a llegar a la presidencia no va a controlar el legislativo, y eso de entrada ya va a generar muchísimos conflictos y muchísimos retos, sobre todo a un candidato como Jimmy Morales, que no tiene experiencia en socialización política. ¿Cómo controlar entonces un Congreso donde ni siquiera es la segunda o la tercera bancada más fuerte? Es decir, estamos hablando de 11 de un total de 158 diputados. Sabemos que el transfugismo se va a dar, eso, sin embargo, no creo que de alguna manera esto pueda llevar a generarle algún tipo de ventaja en los primeros 5 meses. Va a ser un reto sumamente grande que desde ya se vislumbra, eso aunado el tema del presupuesto, hay todavía un anonimato en quiénes son las personas que van a estar al frente como su gabinete, como su equipo de trabajo por parte de ambos candidatos. Claro. En muchos de los espacios de debate se les ha preguntado y las respuestas han brillado por su ausencia. Entonces, sí preocupa esa posibilidad y como digo, creo que no es que FCN haya previsto esta crisis política y ante ello se haya adaptado a las condiciones, sino fue al revés. Fue la misma coyuntura la que lleva al partido político y en este caso a Jimmy Morales a posicionarse como el candidato puntero. Y hay una frase que no esté bajo la perspectiva de ustedes, que para mí se convierte en clave en la campaña de Jimmy Morales: ni corrupto ni ladrón. Y de hecho, hacer esa distancia cuando estaba esa coyuntura que usted señala, licenciada López, de que no quería la población, no quiere, mejor dicho, a los corruptos ni a los ladrones, y tomar distancia de... Y aquí viene con mi comentario, hay datos interesantes que refleja la encuesta. En la página 4 dice, por ejemplo, el 88% piensa que Jimmy Morales haría un gobierno honesto, contra 72% que dicen que Sandra Torres lo haría. Pero también hay otros datos interesantes de cómo ven a los presidenciales. Dice, el 28% cree que la ventaja de Jimmy Morales es que es nuevo en política, que no tiene antecedentes, y incluso no ven, y un segundo lugar que es honesto, sincero y honrado, un 15%. Al final creen que sí le pegó bien, o sea, ya sea porque fue muy bien pensado o porque fue demasiado coyuntural, pero esa frase creo que es clave. No sé si coinciden ustedes con el análisis. Totalmente, y aquí yo quisiera retomar un planteamiento que hacía Stephanie. La corrupción es el principal lastre de Sandra Torres. Cuando vemos los resultados de la encuesta libre de la primera vuelta, encontramos que Sandra Torres no encabezaba el antivoto en aquel momento, sino era básicamente Manuel Valdizón, que tenía en agosto un 33.1% de antivoto. Es decir, nadie votaría por él hasta un 33.1%, que creció de abril a agosto de 9.8 a 33. La que aparecía en segundo lugar era Sandra Torres con un 19.7. Sin embargo, lo que reactiva en el imaginario político nacional el rechazo a Sandra Torres es precisamente los señalamientos de corrupción a la Unidad Nacional de la Esperanza durante su periodo de gobierno. Y esto, en este momento, está siendo el principal lastre de ella. Y aquí yo quisiera también poner sobre la mesa otro elemento que creo que escapa a la medición de las encuestas, que es el tema de estructura. Porque esta segunda vuelta va a ser el choque frontal entre estructura partidaria y marca, en este caso, marca unipersonal de Jimmy Morales. La estructura de la UNE ha sido muy eficiente electoralmente desde el 2003. La Unidad Nacional de la Esperanza, y lo reflejaba efectivamente la encuesta de primera vuelta de Prensa Libre, porque referían que la UNE viene estando en segunda vuelta desde el 2003. Está en el 2003 con Álvaro Colón, ganan las elecciones en el 2007. Con una estructura impresionante. En el 2011 posicionan 47 diputados en la alianza UNE Gana, y eventualmente, si Sandra Torres hubiera corrido, hubiera estado en segunda vuelta. Y en el 2015 están en segunda vuelta. Entonces me parece que hay que tener en cuenta que, aunque las encuestas no tienen la capacidad de reflejar el voto disciplinado de la estructura partidaria, me parece que eso podría en alguna medida cerrar la brecha.
Hasta el día de ayer y antes de ver los datos de la encuesta libre, yo seguía sosteniendo que la estructura iba a ganarle a la marca en estas elecciones generales. Sin embargo, me parece que la distancia de 35 puntos porcentuales hace eso casi imposible. Va a cerrar la brecha, pero eventualmente estamos en unas elecciones de sorpresas, podría todavía esa estructura que con 250 alcaldes que recientemente vienen a brindarle el apoyo a Sandra Torres, darle vuelta a estos datos y estaríamos ante un hecho histórico igualmente. Tenemos que ir a una pausa y luego quisiera que el licenciado López nos hablara precisamente de ese detalle tan interesante que comienza el licenciado Castillo. Así que ya volvemos en esta segunda parte de Diálogo Libre. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que soy prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Estamos de vuelta en esta interesante diálogo libre con el licenciado Cristian Castillo del IMNUSAC y la licenciada Stephanie López del INSEP, quienes están analizando los resultados de encuesta libre publicada hoy en las páginas de Prensa Libre. Teníamos en la palabra a la licenciada López sobre lo que mencionaba Cristian, de esa capacidad de movilización y de esa estructura partidaria versus la marca. ¿Podría influir todavía este domingo esos dos aspectos, licenciada? Yo creo que eso hay que verlo también en dos vías. La primera es que hay un interés muy fuerte de los alcaldes por generar alianzas con el que vislumbran como el candidato ganador, que en este caso pues es Jimmy Morales, tal cual en sus encuestas. ¿Por qué? Porque de esto dependerá significativamente el mapeo de obras que se haga a partir del próximo año. Y es que también es estratégico si soy o no aliado del presidente, si soy o no aliado de la bancada que va a tener el control, precisamente porque a través de eso es que se me van a delegar obras departamentales y a nivel local. Entonces, estas alianzas llegan a ser estratégicas precisamente en ese punto. Ahora bien, ¿cómo esto puede incidir significativamente en el caudal electoral? Tenemos que tomar en cuenta que si bien es cierto, los caudillos locales o los líderes locales pueden incidir, pueden incentivar el voto a favor de determinado candidato en segunda vuelta, tenemos que tomar en cuenta que el área rural es la que menos vota en esta segunda vuelta, a pesar de que sabemos que a través de los programas sociales el caudal electoral fuerte de Sandra Torres precisamente se prevalecía en esas áreas. Entonces es otro de los puntos que hay que tomar en cuenta para saber, bueno, sí, efectivamente hay programas sociales, hay estructura partidaria por parte de la UNE y hay una experiencia que de pronto podría generarle una ventaja. Sin embargo, no se está tomando en cuenta precisamente el hecho de que en segunda vuelta es poca la gente que vota de las áreas rurales, aunado del hecho de que este proceso es totalmente atípico y no ha obedecido a ninguno de los patrones de las elecciones pasadas. Y retomo lo que ustedes decían, el voto cruzado que vimos en la primera vuelta, podríamos pensar, y yo recuerdo un famoso meme, tal vez ustedes lo vieron, era la foto de un niñito que se burlaba y decía respecto a Manuel Valdizón, decía, me llevaron, me dieron de comer, pero no voté por él, decía. Entonces, claro, era una burla, pero hoy, al final creo que el voto terminó siendo en efecto así. Manuel Valdizón, pese a su capacidad económica, y me refiero a Manuel tal vez más ampliamente, el partido líder con su capacidad económica, porque tenía y tiene caciques que tienen una capacidad económica increíble, aún así no lograban pasar. Entonces, podríamos ver, independientemente de si los pocos o muchos que se movilicen desde lo rural y desde la provincia, tener igual un voto razonado por este proceso atípico, ¿creen ustedes? Yo aquí quisiera plantear dos hipótesis.
Comparto plenamente lo planteado por Stephanie cuando refiere que efectivamente la evidencia empírica nos remite a que en todas las elecciones anteriores, de primera a segunda vuelta, hay una reducción de entre 8 y 11% de los votantes. Podríamos hablar de un 10% en promedio. Y esa es mi primera hipótesis. Por primera vez en la historia me parece que vamos a ver a un área, a una provincia, porque comparto el planteamiento que hacía Stephanie también de ya no podemos hablar de área urbana y rural. Hay una provincia urbana que está creciendo y que eso impacta precisamente contra Manuel Valdizón en la primera vuelta. Pero en esta segunda vuelta, mi hipótesis es que vamos a ver o el mismo porcentaje o un incremento inclusive de votos en la provincia. Eso podría en alguna medida beneficiar a Sandra Torres precisamente porque esa estructura que fue beneficiada con los programas sociales durante el gobierno de la UNE no pudo devolver el favor en el 2011 y me parece que es el 2015 la posibilidad y la oportunidad para demostrar ese voto vinculado a los programas sociales y que es una especie de devolver el favor a Sandra Torres. Ese voto además está posicionado en la franja transversal del norte que ha recibido la mayor cantidad de ciudadanos empadronados y es ahí donde encontramos los mayores niveles de crecimiento del padrón entre el 2011 y el 2015. Mi primera hipótesis se complementa con la segunda hipótesis. Esta encuesta fue hecha después de los últimos debates sobre todo televisados, y el que se transmitió en televisión abierta deja muy mal parado al candidato Morales al haberse salido del personaje y al haber pues sido protagonista de un exabrupto. Eso me parece que ha venido impactando en el voto de la ciudad capital y las áreas urbanas. No habíamos visto a Jimmy Morales objeto de los memes. Él siempre había sido como el bueno de la película. Y es a partir de eso cuando él se convierte en víctima de esa estrategia que le juega también en contra a Manuel Valdizón. Y entonces la segunda hipótesis es la ciudad capital y los centros urbanos, las grandes cabeceras departamentales, no van a salir a votar. Y si no salen a votar, y si van a votar nulo o en blanco, porque han visto que ninguna de las dos opciones lo representa. Y ninguna de las dos opciones tiene la calidad suficiente como para atender la crisis bajo la cual van a tener que gobernar. Sí, solo para siempre sobre esa misma línea es precisamente ese hecho, tomar en cuenta que esta encuesta electoral se levanta entre el 9 y el 14 de octubre. Después de esas fechas se dan otros debates electorales sumamente controversiales y que al mismo tiempo han sido televisados. En cada uno de ellos ambos candidatos han cometido errores significativos, al punto en que la indecisión y el rechazo a la clase política, al proceso electoral como tal, ha sido tan fuerte que yo podría decir que ambos caudales electorales son sumamente volátiles. Es decir, que en cualquier momento Sandra Torres puede perder con el más mínimo error votantes, al mismo tiempo que Jimmy Morales. Lo curioso para mí y lo principal, y más importante, es que el caudal electoral que pierda Sandra Torres no lo va a poder capitalizar Jimmy Morales y viceversa. Es decir, que el caudal electoral que vayan perdiendo los candidatos automáticamente se va a ir a un hoyo negro, por decirlo así. Y es precisamente al abstencionismo y al voto nulo. Esto aunado de otro tipo de variables externas como lo es el clima. Si ese día, aunado a todos estos desconciertos que hemos tenido en los últimos días, está lloviendo, hay un almuerzo, hay cualquier cosa que tengan que tener, va a prevalecer sobre ir a votar ese día, precisamente porque este descontento se sigue capitalizando y se sigue fortaleciendo cada vez más. Entonces creo que ninguno de los dos va a tener la capacidad ahora de poder capitalizar ese caudal electoral que vaya perdiendo el otro, pero creo que esta encuesta de pronto yo me atrevería a decir que luego de estos comportamientos que hemos tenido en los últimos debates, y todavía falta uno el día de mañana, la brecha podría reducirse un poco más, no creo que suba el 10%. ¿Y revertir tendencia? ¿Muy complicado? Yo me atrevería a decir que sí. ¿Sí? Yo todavía me parece que la estructura política, no porque simpatice con la candidata, mucho menos, sino porque la estructura ha demostrado ser efectiva en manera logística en llevar a los votantes a las urnas. Y en esta segunda vuelta, la base de mi hipótesis planteada en mi intervención anterior es: los alcaldes son los que aceitan esa maquinaria. Y esa demostración de apoyo ciudadano de 250 alcaldes a Sandra Torres, pues creo que los réditos que puede reportar electoralmente
no aparecen reflejados en esta diferencia de 35 puntos porcentuales, precisamente porque la estructura y la operatividad de ese voto disciplinado es difícil de medir con un instrumento de opinión, de encuesta de opinión. Hay unas preguntas en redes sociales, tal vez las voy a leer para que puedan ustedes emitir sus opiniones. Por ejemplo, y van en vía de lo que ustedes dicen. Dice Stephanie, dice, qué triste, al final ninguno de los dos candidatos me parece una buena opción. Eric Danilo dice, lo que tiene Jimmy adelante no es su carisma, no simplemente la mayoría aborrece a Sandra Torres, que prefiere mejor votar por el menos peor, dice, para que no gane esta señora, dice, es así de simple. Bueno, hay también una crítica que hacen, dice, lamentable, que lo hace Rubén Gleison, lamentable las críticas que se hacen contra los que votan por Sandra, hay mucho odio de los que están en contra de los programas sociales, después no le podrán reclamar a Jimmy si les arrebata sus derechos, dice. Mario Mencos, gracias a Dios quedó fuera Valdizón y se destruyó el Partido Patriota, pero había mejores opciones antes del 6 de septiembre que las que están ahora por el voto ignorante, estos dos payasos están en la segunda ronda. Es un comentario fuerte, pero al final, y luego viene otro, Luciano García, dice, para mí es el voto del castigo. Entendería yo que se refiere a que sea castigo a los políticos tradicionales, como se le puede identificar a Sandra Torres. Germán García abajo dice, es un voto por el cambio, los políticos actuales han demostrado a lo largo de los años que son una basura y el pueblo está optando por cambiar y dar lugar a una manera nueva de hacer política. Bueno, dice Jesse de Chavarría, no hay ninguna ciencia en esto, la gente sigue votando por el que considera el menos peor, la polémica se da porque Jimmy es el nuevo y porque es comediante, pero si fuera de eso el voto lamentablemente será como siempre. Los comentarios son diversos, pero al final pues resumen un poco el espíritu de lo que hemos estado hablando, aunque me llama la atención uno, dice el menos peor. Sí. ¿Será que siempre sigue apostándose al menos peor? Y otra que al final también, y los encuestadores cuando nos hacían a nosotros la presentación, nos lo decían, que por ejemplo en el área rural, cuando le preguntaban a la gente, mire, pero ¿y por qué su decisión? Porque queremos caras nuevas. Esa era la respuesta. Y hablábamos de un área rural, que sí era en la profundidad de los departamentos, entre esos 138 puntos. Pero me quedo con esos dos comentarios. O sea, lo menos peor, y luego, porque al final pues probemos con algo nuevo, porque queda la percepción del gobierno de la UNE, que Cristian ya señalaba. ¿Es lo menos peor Jimmy Morales al final? Yo quiero, antes de llegar a ese punto, quiero hacer énfasis en algo que también se demostraba en la publicación que hace Prensa Libre el día de hoy. Y es que ha habido suficiente información, por lo menos en el plano de las clases medias, en los cascos urbanos, donde se ha hablado de los programas, de los planes de gobierno, se ha hablado del equipo que está asesorando y que está alrededor de ambos candidatos. Han demostrado públicamente su manejo, falta de manejo en todo el tema público, y a pesar de ello, la gente, y consciente de todo esto, es decir, hay gente que sabe, por ejemplo, que hay un vínculo con determinadas personas que han tenido una trayectoria cuestionada en el ámbito político, y a pesar de tener todos esos elementos sobre la mesa, la gente sigue apostándole a un candidato solamente por el hecho de no ser político. Entonces, al final de cuentas, también hay un vacío y una debilidad sumamente grande en sociedad civil, precisamente porque nos estamos dejando llevar y estamos tratando de solucionar esto ante la crisis política, es decir, no estamos viendo más allá de cuáles podrían ser las consecuencias de las decisiones que podamos llegar a tomar con esto. ¿Por qué digo esto? Porque a final de cuentas, en los debates, lo que me llama más la atención es como luego de un debate, por ejemplo, el que se da el día lunes, si no estoy mal, lo único que se rescata en redes sociales para poder poner en el plano y analizar es únicamente el arrebato, la controversia de una revista, es decir, se la arrebató o no se la arrebató, es decir, las respuestas, analizar las respuestas, la viabilidad de sus propuestas.
eso se queda y en en el un de ayer lado, que no llegó. Eso era el... Entonces, pero al final de cuentas nos damos cuenta que no hay una respuesta por parte de los candidatos, pero como sociedad civil tal parece que no nos interesa exigirlo, porque de alguna manera queremos fehacientemente castigar a la clase política votando por un no político. A eso se está reduciendo nuestra decisión en segunda vuelta, tal como lo decían en redes sociales. Efectivamente, en primera vuelta lo que vimos es a una sociedad civil eligiendo en función de un anti-Valdizón, que en eso se convirtió todo. Pero ya en segunda vuelta vimos que Valdizón queda fuera de las elecciones. Entonces, ¿qué le pasa al votante? Tiene que replantear esa lógica de decisión y dice, bueno, ahora, ¿qué rubros voy a tomar para poder elegir? Entonces, todo eso que en su momento reencarnaba Manuel Valdizón, que era la clase política tradicional, la corrupción, el ser político como tal, ahora llega a reencarnarse en Sandra Torres. Y eso es lo que se está rechazando. Entonces, a final de cuentas, y eso sí lo sigo reiterando, si Jimmy Morales gana las elecciones, no estaría ganando Jimmy Morales como tal, sino estaría ganando un rechazo fehaciente a la clase política, y eso va a ser lo que va a estar liderándonos a partir del próximo año. Con esto solo me gustaría decir también que hay algo que me preocupa muchísimo de sociedad civil, y es precisamente que muchos están diciendo, bueno, sea quien sea, ya sentamos un precedente, y es el hecho de que si este gobierno no nos funciona, lo podemos derrocar. Derrocar en el sentido de, bueno, podemos sacar al binomio ejecutivo. Así no vamos a construir democracia, ¿sí? Y tenemos que tomar en consideración que independientemente de quede quien quede, esta indignación que se vivió en las plazas desde abril, que de pronto ya no se ha visto los días sábados, que no significa que haya terminado, tiene que transformarse. Es decir, la actitud fiscalizadora tiene que seguir por parte de los ciudadanos. Lo podemos hacer a través de redes sociales, lo podemos hacer a través de organizaciones, ahí sí que organizadas, debidamente organizadas. Es decir, tenemos que encontrar mecanismos para poder fiscalizar al gobierno que quede. El gobierno como tal, ir a votar el domingo, no va a solucionar la crisis política y no va a dejar de solucionarla. Hay muchísimo por hacer. Y debemos ya de no pensar en que efectivamente, bueno, ahí sí que quede quien quede, si no llega a hacer las cosas bien, pues entonces lo sacamos del gobierno y que venga otro a gobernarnos. Así no vamos a construir democracia, así no se fortalecen las instituciones, es decir, nos queda un largo camino. Creo que hemos venido dando pasos sólidos, lentos pero sólidos. Las elecciones no son la solución a nuestros problemas, eso tenemos que tenerlo muy claro. Si bien es cierto, es una de las tantas oportunidades para renovar a las personas que van a estar en esos cargos públicos y van a tomar decisiones, pero el actor clave somos nosotros los ciudadanos, y cómo nosotros vamos a retomar ese papel de fiscalizadores y auditores, o vamos a quedar, como lo hemos hecho en los últimos años, en los últimos gobiernos, como un espectador que se queja, que luego, si la indignación repunta, sale a las calles y luego pues se queda en su deber de votar cada 4 años. Yo me permitiría disentir del último planteamiento de Stephanie, sobre todo porque todo lo que se dio en el gobierno de Otto Pérez Molina se dio dentro del Estado constitucional de derecho. Es decir, cambiamos a un caibil que llegó a la presidencia mediante mecanismos democráticos, se le retiró el mandato que le fue otorgado en elecciones generales sin una sola gota de sangre y sin ninguna acción de violencia. En ese sentido, todo el cambio se hizo dentro del régimen constitucional, y me parece que ese es el gran antecedente que se rescata para este nuevo periodo gubernamental. No más tolerancia a la corrupción y a una clase política que ha demostrado un fracaso en el desarrollo y la profundización de la democracia. Entonces yo sí coincido con el planteamiento que hacía el colega a través de las redes sociales. Me parece que esta es la última elección entre los menos peores, porque se están reuniendo las condiciones para una reforma profunda de la ley electoral y de partidos políticos, para una reforma, para una agenda legislativa priorizada que reforme una serie de leyes que garanticen transparencia y gobernabilidad, para una eventual reforma constitucional y para el desarrollo de la actual Constitución por la vía de leyes de rango constitucional. Teniendo esos 4 elementos a la vista, me parece que esta elección es la última que podremos hacer, teniendo que elegir entre el menos peor. Porque efectivamente el que está ganando no es el carisma de Jimmy Morales, es el rechazo a Sandra Torres.
Y eso obviamente se va a traducir en una fiscalización muy cercana del nuevo gobierno y en una manifestación de calle cuasi inmediata a las malas decisiones que tome. A eso iba mi pregunta, y de hecho es algo que mencionó el presidente Maldonado. A mí me sorprendió de hecho que lo hizo en el ENADE, que les dice a los dos candidatos, dice, miren, si no cumplen con lo que están prometiendo, en menos de un año vamos a tener las plazas llenas y yo voy a estar ahí, incluso con mi silla de ruedas, dice, todavía bromeando, pero el comentario viene, vemos un apoyo casi total en todos los segmentos poblacionales, hombres, tanto en el interior urbano, en la capital, en el área rural, en centro, costa sur, occidente, nororiente, incluso un apoyo, obviamente tomando en cuenta los márgenes de error, pero Jimmy Morales hasta ganaría entre las mujeres rurales, que es lo que se ha creído que son las beneficiarias de los programas sociales. Suponiendo que sea así y que la tendencia se mantenga independientemente de la brecha, ¿qué tanto va a tardar esa famosa el romance o luna de miel que muchos le llaman, y que por ejemplo veíamos, nosotros hicimos mediciones con el gobierno de Otto Pérez llegó al segundo año de gobierno todavía con un 6% de aprobación, cuando ya estaban pasando cosas increíbles, pero que la gente tal vez no terminaba de ver? ¿Cuánto le puede tardar a Jimmy Morales esa luna de miel, si es que va a haber, o a Sandra Torres si es que también ella logra revertir a través de lo que hemos hablado los resultados? Creo que los dos van a tener una luna de miel muy corta. Sí. Y más corta Sandra Torres, porque el beneficio de la duda respecto de los resultados de su gobierno va a ser mucho menor. En el caso de Jimmy Morales la tolerancia va a ser un poco más grande, pero aquí un dato importante para la transición. Hemos estado exigiendo conocer su equipo de trabajo, pero esos serían sus ministros. Pero no debemos olvidar que para gobernar este país se necesitan entre 3,000 y 5,000 cuadros de confianza para ocupar cargos dirigenciales y mandos medios en el Estado. Y si Jimmy Morales no ha hecho público ni siquiera su gabinete de gobierno, bueno, los dos, pero en el caso de FCN, ante la vulnerabilidad partidaria, podría cubrir esos 5,000 puestos con gente que dé resultados, de confianza, que no sea corrupta. Ahí me parece que la luna de miel se va a empezar a reducir en tiempo. Yo me atrevería a decir que no llegamos ni a los 100 días, porque además estaría instalada la crisis fiscal, la crisis de alimentos, que ha empezado a pasar ya la factura. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación ha dicho que ya no tiene reservas para distribución de granos básicos, escalada de precios de granos básicos en diciembre, posible desabastecimiento en el primer trimestre del año entrante, más los efectos de cambio climático, más la intolerancia a la clase política. Es decir, ese periodo de gracia a Jimmy Morales le va a llegar inclusive antes de que entienda cómo funciona este Estado. Yo en este caso me atrevería a decir que la luna de miel no va a existir, y desde ahorita, independientemente de gane quien gane, la controversia ya está colocada sobre la mesa. Es decir, otro de los patrones que creo que aquí hay que retomar y hay que comprender es que en los patrones anteriores, es decir, de los procesos electorales anteriores, los dos candidatos que lograban pasar a segunda vuelta, al hacer la sumatoria del voto que habían pasado, la suma de ambos sobrepasaba el 50% de la intención de voto. Es decir, más del 50% del padrón electoral se inclinaba por los dos candidatos que pasaban a segunda vuelta. Estos dos candidatos de ahora, sumamos los porcentajes que obtuvieron en primera vuelta y ni siquiera llegan a tener un escaso 50% de la intención de voto. Es decir, va a haber muy poca legitimidad, quede quien quede en este gobierno. De entrada, eso ya representa serias complicaciones para gobernar, para controlar por el listado de retos que van a tener a partir del próximo año, y sobre todo ante una sociedad civil que ya está plenamente consciente de lo que ha sido capaz y lo que puede continuar logrando, pues siguiendo activamente participando dentro de todos los procesos públicos. Exacto. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, la media hora se nos extendió, ha sido en sumo provecho la charla y sobre todo estoy seguro para la audiencia el amplio análisis que ustedes han tenido. Les agradecemos a ambos y pues seguramente vamos a seguir viendo. Entiendo yo que mañana hay todavía una encuesta más, y hay un debate todavía, y solo para cerrar, hubo una encuesta que publica ayer, de hecho, en Noriega,
donde habla Noguera, donde da un 70.39 para Jimmy Morales y un 29.6 para Sandra Torres. Más o menos se mantiene entre los mismos márgenes que encuesta libre. Vamos a esperar mañana, hay otra encuesta, entiendo yo, de una revista, y veremos todavía el debate, así que todavía, no sé si coinciden conmigo, todavía habrá que hablar qué pasa de acá a las 6 de la tarde del domingo para ver si esto se mantiene. Pareciera que sí, pero hay que ver ya en el campo. No sé si coinciden con eso para cerrar. Bueno, en el caso de lo que viene, me parece que todos están coincidiendo en los números. Los números son consistentes en la tendencia. Sin embargo, creo que todavía el voto es muy volátil. Coincido con ese planteamiento de Stephanie. La decisión del voto tiende a variar, inclusive momentos antes de emitirlo. Si le alcanza eso o no a la UNE para poder remontar esos 35 puntos, difícil. Sin embargo, sí quisiera cerrar con el llamado a la sociedad guatemalteca a que la democracia no se agota con el voto. Democracia no es solo ir a rayar una papeleta y votar por uno u otro candidato que nos cae bien o nos cae mal. Debemos votar en función del país. Votar este próximo domingo en función de lo que queremos para Guatemala durante los próximos años. No solo los 4 años del próximo periodo de gobierno, sino durante los próximos 25 años. ¿Qué queremos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos? Licenciada López, ¿cierra algún comentario respecto a lo que puede pasar? Yo me atrevería a decir que aún hay mucho tiempo para que las cosas puedan cambiar. Es muy difícil de pronto que se le pueda dar la vuelta a las encuestas, mas no es imposible. Creo que en un ámbito como el que hemos vivido en los últimos meses, el escenario menos posible puede ser el más atinado en estos momentos. Entonces creo que no debemos descartar ninguna posibilidad y sobre todo pensar que creo que es algo que yo siempre he pensado de las encuestas electorales, y es que las encuestas electorales siempre van a ir en dos vías: en su capacidad de poder reflejar la opinión pública y en su capacidad también de poder manipular la opinión pública. Entonces, no dejarse llevar también por las encuestas electorales, tratar de ir el día domingo a votar, yo no le diría al menos peor, sino votar por la persona que me puede generar a mí mayores probabilidades de poderlo fiscalizar a partir del próximo año, y en función de eso poder tomar una decisión más allá de quién las encuestas colocan en un primer lugar. Y algo muy importante que nos lo remarcan mucho Prodatos, que es la empresa en la que Prensa Libre ha confiado desde hace ya 2 procesos, este y el anterior, en que la encuesta mide la intención de voto del momento, que en este caso fue del 9 al 14 de octubre, es decir, 10 días antes, 11 días antes de las elecciones, donde ya han pasado muchas cosas, e insisto, pasaron el lunes, pasaron el martes, hoy hubo otro sabruto entre ellos en el Tribunal Supremo Electoral que no se quisieron dar la mano, así que van a seguir pasando cosas probablemente. Así que cerramos con esto el programa. Les agradecemos a ambos, gracias, tanto a la licenciada López como al licenciado Castillo, y los invitamos a que mañana pues vean el resumen de esta entrevista en la edición impresa de Prensa Libre, y en algunos minutos pues pueden volver a ver el reprise a través de nuestras redes sociales. Ya estamos, les agradecemos de nuevo su sintonía. Feliz tarde.